es nuestro Padre, sabemos que Dios nos creó, sabemos que Dios entregó a su Hijo por nosotros, todo eso lo sabemos. Amén. Amén. Pero lo que a veces no entendemos o no conocemos es el ser hijos de Dios. Estar en esa profundidad en nuestro corazón de sentirnos hijos verdaderamente. No solo siervos, no solo creyentes en Él, porque podemos creer en muchas cosas, pero el Señor nos ha llevado o ha dado su vida, y nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo. ¿Por qué? Porque somos hijos. Amén. Y porque el Señor le interesa al Padre Celestial, le interesa que tú y yo nos identifiquemos como tal. Amén. Como hijos. Así es. Entonces, desafortunadamente, cuando nos convertimos a Él, a Jesús, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, que automáticamente nos convertimos en sus hijos, está ese vago conocimiento mental en nosotros, ¿verdad? Entonces, no lo vemos como una experiencia transformadora, porque el Señor nos quiere llevar a esa transformación de vida. Amén. A través, sí, de su sacrificio, pero a través de la identidad de hijo o de hija, ¿verdad? Nunca te has preguntado, ¿me pueden cerrar esa persiana que me está dando el reflejo del sol? Ahí me encandila. Gracias. La siguiente. Gracias. Entonces, nunca te has preguntado, ¿por qué si ya recibí a Jesucristo en mi corazón, me sigo sintiendo solo o sola, sin conexión verdadera con Dios, con nuestro Dios Padre? ¿No te has preguntado, no te has sentido de esa manera? ¿Por qué batallamos tanto para poder ir al devocional? ¿Por qué batallamos para estar en comunión con Dios, en oración, verdad? ¿Por qué no es una vida espontánea, placentera estar en su presencia? Porque a veces venimos, oramos, sí, estamos en nuestro lugar de oración, pero estamos orando por tantas necesidades, tanto personales como familiares y externas, ¿verdad? Que el vecino, que el amigo, que la iglesia, que intercedemos, oramos por tanta necesidad, que es bueno, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿cuánto tiempo te das para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo te das para que estés en comunión con el Padre? ¿Cuánto? Muy poco, o a veces nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida es tan activa que ya presento mi lista de necesidades y peticiones y todo, y ya me voy porque ya tengo que trabajar. Pero nunca le damos ese tiempo, nos damos ese tiempo con el Señor. Amén. Amén. Entonces, el conocer al Padre, ¿sí? El conocer al Padre, eso va a traer estabilidad y felicidad en nuestra vida. El conocer al Padre trae estabilidad, trae felicidad a nuestra vida, ¿verdad? Y todo va a depender según el conocimiento que tú y yo tengamos sobre el Padre. Porque podemos conocer a Jesús como nuestro Salvador. Conocemos al Espíritu Santo como nuestro Maestro, nuestro ayudador, ¿verdad? El Paracleto. Pero conocemos al Padre. Pregúntate, ¿en realidad conozco al Padre? Todo va a depender del conocimiento que tú y yo tengamos de Él. Él nos ama, ¿verdad? Amén.
antes de que le sirvamos, antes que hagamos cualquier cosa para Él nos ama. Y Él quiere que tú y yo sepamos que somos el centro de su afecto de amor. Tú estás en el centro del corazón del Padre. Tú estás en el centro de su amor. Entonces Él quiere que tú y yo nos estemos enterados que nacimos para ser amados. Nacimos para ser amados, disfrutando, siendo bendecidos por su maravillosa presencia en nuestra vida. Y esto tiene que traer un renuevo, una transformación, un cambio en nuestro corazón. Porque a veces batallamos con tantas cosas, sufrimos por otras, no entendemos por qué las cosas que nos pasan no las entendemos. Pero, ¿saben? Falta esa relación profunda con el Padre. Un hijo, un niño que sabe que él es hijo, cualquier niño sabe que es hijo. Cuando tiene toda la protección y toda la atención de su padre, él está tranquilo. Así es. Él está feliz, él está contento, porque aunque vengan problemas, él sabe y entiende que ahí está papá para ayudarle, para protegerle, para proveerle. Así tú y yo tenemos que vivir, con esa fe de niños. Amén. Entonces, si fuimos creados como hijos de Dios, ¿no les parece lógico dedicar tiempo para empezar a conocer a nuestro Padre Celestial? Al punto que tú y yo podamos llamarle con toda libertad y toda convicción, Abba Padre, mi papito. ¿Sí? A ese nivel Dios quiere llevarnos. Dios Padre quiere llevarnos a que tú y yo entendamos y sabemos y estemos confiados de que tenemos a mi papito que tiene cuidado de mí, que me protege y que me provee y que nada va a faltar. Amén. Saben que cuando, por ejemplo, un padre va por la calle y se encuentra a una persona, a un niño, porque los niños desafortunadamente también andan en las calles, viven en las calles y piden la limosna, la ayuda, ¿verdad? Una moneda, algo que comer. Entonces, si un padre pasa y se encuentra, ya sea con un niño, con un joven, y ve la necesidad, pues saca un billete o saca una moneda y se la da. ¿Por qué se la da? Pues por compasión, por ayudarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, ese mismo padre llega a casa y el hijo corre: papá, me pidieron de la escuela útiles, me pidieron este material. ¿Qué hace papá? ¿Lo va a hacer por compasión? No, lo hace porque es su obligación de proveerle al hijo lo que necesita. Es su obligación de darle para sus estudios, su alimento, su vestir, un techo donde vivir. Es su obligación. Así es nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así es nuestro Padre Celestial. No nos da por compasión, por pobrecito necesita una moneda. No, Él nos da porque es su obligación como Padre suplir nuestras necesidades. Amén. ¿No es maravilloso esto? Amén. Entonces, hay dos fuentes primordiales para conocer a Dios Padre, ¿verdad? En su justicia, en su justa dimensión. Y estas fuentes es el Señor Jesucristo y su palabra. A través del Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra, conocemos al Padre. No les he dicho que si me han visto a mí, han visto al Padre, dijo Jesús. Entonces, a través de Cristo, tú y yo podemos conocer al Padre o conocemos al Padre. Entonces,
Debe de haber un profundo anhelo que Dios deje de ser una figura distorsionada y abstracta en nuestra mente. Porque desafortunadamente cuando éramos niños nos dieron una imagen o nos crearon una idea, una imagen equivocada de Dios. Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿A quién se lo dijeron? Si te portas mal, Dios no te va a dar tu regalo que tanto quieres de Navidad. ¿Sí? Si eres grosero, Dios no te quiere. Si eres, ¿verdad? Un Dios castigador, castigador, castigador. Así que crecimos con la mentalidad de que hay un Dios que castiga. Un Dios que es estricto. Y con esa mentalidad crecimos. Algunos de nosotros, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero algunos de nosotros sí. Y crecimos con un Dios lejano de nuestra vida. Un Dios, sí, Dios, ¿verdad? Allá muy lejos. Sin embargo, Él es algo que se pueda, el creerle a Dios es algo que podamos poseer de Él. Esa identidad, ese amor, esa relación íntima con Él. Amén. Entonces la palabra poseer se refiere a cada una de las promesas y verdades que vamos a ir estudiando acerca de Él, ¿verdad? Dejar verlo como una teoría y hacerlo parte de nuestro ser. Hay un Dios creador, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? El Dios que entregó a su Hijo, el Dios que liberó al pueblo de Israel, el Dios, conocimiento. Pero aquí lo importante y lo que tú y yo vamos a aprender en este estudio es que lo que ha sido una teoría para nosotros o un conocimiento para nuestras vidas va a pasar a ser parte de nuestro ser. Dios en nuestra vida, nuestro Padre con nosotros. Amén. Entonces, muchos cristianos tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero poca vivencia. Hay teólogos, hay muchas personas eruditas en el tema, en la Biblia, conocen de todo a todo, de la A a la Z, pero no hay una relación íntima con Él. No hay una relación íntima, solo hay conocimiento, no hay vivencias, no hay una vida espiritual, no hay manifestación del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque fue solo conocimiento. Conocimiento. ¿Sabes? Es importante tener conocimiento, es importante estudiar la palabra, pero tenemos que ir a la par a nuestra relación con nuestro Padre. Amén. Entonces, amados y amadas, no tenemos que vivir como huérfanos espirituales, ¿sí? Tenemos que anhelar tener esa identidad de hijos, ¿verdad? A veces por ignorancia nos perdemos de todas estas cosas y tenemos que aprender a poseerlas como parte de nuestra vida, como nuestra parte de nuestra vida diaria. Aleluya. Miren, anoche tuve un sueño y ahorita me está viniendo, ¿lo platico o no lo platico? Sí. Bueno, yo toda mi vida, desde muy niña, viví
con escasez. No voy a decir que mucha, porque hay otros que viven todavía con más escasez, ¿no? Pero con escasez. Mi padre era un hombre que en su tiempo ganó muchísimo dinero, pero pues lo malgastó. Entonces nosotros como hijos pues padecíamos muchas cosas en casa. Y así uno va creciendo con una mentalidad de pobre, una mentalidad de escasez, una mentalidad o un corazón de huérfano, porque no hubo un padre que supliera totalmente las necesidades. ¿Sí? Después me caso, mi esposo también hubo una temporada que le fue muy bien, y la misma, malgastándonos el dinero. Y ahí me incluyo yo. Malgastándonos el dinero. Y no lográbamos muchas cosas. Logramos cosas, pero no las que pudimos haber logrado. Y anoche tenía este sueño que yo estaba en casa, y era en la casa de mi mamá donde yo vivía, en el sueño. Y llegaron varios hermanos de aquí de la congregación a visitarme. Y estaban asombrados por todo lo que había en casa. O sea, cosas buenas. Alguien me preguntaba, pastora, ¿y ese refrigerador tan grande y tan bonito? Me decían, y cosas que miraban sorprendidos. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Wow. Y yo sé que fue Dios, porque dije, cuando mi esposo les dije, ganaba mucho dinero, pero lo mal administramos, y con mucho que teníamos no hicimos nada, y con lo poco que hoy tengo estoy haciendo mucho. Amén. Y yo sé que era Dios hablándome a mí, porque yo sé por qué me estaba hablando. ¿Sí? Ahora con lo poco que tienes, así haces mucho. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre provee todo lo que necesitamos. Porque nuestro Padre multiplica las cosas. Y Él conoce el anhelo de nuestro corazón y conoce nuestras necesidades. Entonces, yo despierto hoy en la mañana con ese pensamiento. Wow, dije, Señor, con lo poco tú haces mucho. Con lo poco tú haces mucho. Con esa frase me desperté hoy. Gracias, Señor, porque me confirmas algo que ya le había estado preguntando. Bueno, entonces, así es nuestro Padre. Hija, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Papá, pero es que, mira, no tengo lo suficiente. Mauricio, no te preocupes. Amén. No te preocupes. Con lo poco, Él va a hacer mucho. Amén. Imaginémonos, de acuerdo a la escritura que quiero que leamos, en 1 de Juan, verso 4, del 15 al 18. Y es la introducción, híjole, tengo que apurarme. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Sí? Imaginémonos esta escritura. La recompensa de conocer a nuestro Padre Celestial
somos libres de todo temor, Amén. de todo miedo. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa identidad de hijos y sabemos que nuestro Padre Celestial está con nosotros, entonces ¿por qué tememos? Amén. Porque hay miedo, porque hay inseguridad en nuestra vida. No debe de ser así. Porque nuestro Padre está con nosotros. Amén. Amén. Sabes que nuestra vida como hijos de Dios debe ser un estilo de vida, vivir sin temor. Amén. Así es. Vivir sin temor. El temor es algo que desgasta, destruye, enferma y hace que vivamos de una manera miserable. ¿Sí? No cabe duda que a lo largo de nuestra vida experimentaremos enfermedades, necesidades económicas, la muerte y muchas otras calamidades, ¿verdad? Y si no tenemos el conocimiento del Dios verdadero, lo vamos a pasar mal y quizás podamos quedar eliminados de la carrera cristiana. Entonces, en muchas ocasiones nos hemos visto envueltos en circunstancias que están fuera de nuestro control. Situaciones que tú y yo no podemos resolver. Y no sabemos siquiera cómo, ¿verdad? Y sufrimos las consecuencias y vienen como un resultado, ¿verdad?, de fuerzas exteriores que no podemos controlar. Y estas son las espirituales. Y eso que tú y yo no podemos controlar, eso que no sabemos cómo resolver, trae a nuestra vida miedo e inseguridad. A veces ni dormimos por estar preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Amén. Amén. Pero a veces somos tan fuertes, pero a veces somos tan frágiles. Hay cosas que sí podemos enfrentar y llevar, ¿verdad? Hay otras que no. Hay situaciones que se nos presentan en la vida que nos sentimos que nos derrumbamos, que se nos acaban las fuerzas. ¿Saben por qué? Porque nuestro interior está gritando: necesito a un ser todopoderoso en mi vida, que Él me cuide, que Él provee, que Él me ayude, que Él controle todo lo que yo no puedo controlar. Y a ese ser que necesitamos, que estamos gritando desde nuestro interior, necesito a un ser todopoderoso, superior a mí. Ese es Abba Padre. Ese es nuestro papito. Ese es al que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Porque el vivir sin comprender el amor de Dios nos desgasta y nos consume en el dolor y la miseria. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el amor del Padre está en nosotros, en nuestra vida. Entonces, en este manual, queridos hermanos, pues vamos a aprender todo esto. Amén. ¿Verdad? Y usted debe de estar, o debemos encaminarnos a querer conocer de una manera más profunda a nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que no te pierdas ninguna de estas reuniones, porque tenemos que llevar un seguimiento de todo esto. Así es. Amén. Entonces recuerde, el reino de las tinieblas ha trabajado activamente para manchar la imagen de Dios Padre. Y lo ha hecho desde el momento mismo que el hombre cayó en pecado y se alejó de él. ¿Sí? Desde Adán y Eva. Así es. El enemigo se ha encargado de que tengamos una imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial. Y eso lo pueden leer en Génesis 3:8.
no me puedo detener ahí por falta de tiempo. Entonces, si no conocemos realmente a Dios, lo más probable es que también tengamos miedo y desconfianza como lo tuvieron Adán y Eva cuando cuando Dios los vio con las hojas de higuera vestidos, ¿verdad? Tuvieron miedo. Entonces, pero una vez que tú y yo comencemos a tener comunión con Él y Él se revele a tu corazón, ese miedo va a comenzar a desaparecer en nosotros. Amén. 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 Entonces, podemos decir con toda seguridad que la mala interpretación, ¿verdad?, de las enseñanzas que a veces nos han dado bíblicas, ¿verdad?, cuando malinterpretamos quién es Dios para nuestra vida, esto nos ha conducido en muchas ocasiones a ser personas o a convertirnos en personas huérfanas espiritualmente. Amén. Amén. Y vivimos en una paternidad equivocada. Aleluya. Entonces, a través de este estudio de la figura del Padre en nuestra vida, vamos a hacer varias cosas. La primera es llevarnos a una evolución personal para que tú y yo podamos medir en dónde nos encontramos en cuanto al concepto de Dios. La segunda es dedicar algunos capítulos de este libro a la gran distorsión que el reino de las tinieblas ha orquestado en contra de él, en contra de Dios. Posteriormente estudiaremos de una manera breve los efectos destructivos que produce la ausencia del Padre Celestial en nuestra vida. Y en la parte final de este libro manual llevaremos, para que podamos aprender verdaderamente cómo es Dios y aplicar los principios espirituales para deshacernos de toda imagen equivocada que tengamos de Él. Y de esta forma, usted y yo podamos comprender, ¿verdad? Podamos comenzar a disfrutar nuestra relación con Dios y llamarle Abba Padre. Dígale, Abba Padre, te amo. Amén. Bueno, ahorita les van a pasar unas hojitas, es una autoevaluación. Las autoevaluaciones lo hacemos al final, pero en esta ocasión vamos a descubrir, ¿verdad?, en nuestra mente si hay fortalezas de orfandad espiritual en nuestra vida. Amén. Y luego vamos a entrar al tema de hoy y va a haber otra evaluación, pero es importante tomar esto primero. Gracias, Señor. ¿Están contentos? Amén. Con lo que Dios va a hacer. Amén. Hacia dónde Dios nos está llevando. Anote, ser huérfanos espirituales o sentirnos huérfanos espirituales. ¿Están listos? Amén. Bueno, conteste directamente y con toda honestidad las siguientes preguntas. Cuando pienso en Dios, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Escríbelo. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Puede ser pues el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios de guerra, el Dios que suple, el Dios que... Lo primero que se te venga a la mente cuando piensas en Dios.
Una respuesta corta, no escriban una carta. Corta. Amén. Amén. Vámonos rápido. Dios es, escribe. Lo primero que se te venga a la mente. Dios es. Número 3. Cuando tiene que hacer una decisión o enfrentar un problema, ¿qué es lo primero que hace y por qué? Cuando siento que hago algo que no le agrada a Dios, ¿cómo creo que Él reaccionará? ¿Reaccionará enojado, juzgándome o abandonándome? ¿O restaurándome, dándome otra oportunidad? ¿Cuál de esas crees tú que Dios reacciona? Cuando uno hace algo malo que no le agrada. O si hay otra manera que tú pienses, lo puedes escribir abajo. Enojado, juzgándome, abandonándome, restaurándome y dándome otra oportunidad. Ahora, marque con una X cualquier enunciado con el que se identifique. Me es difícil confiar en Dios. Estoy enojado con Dios. Miren, la primera pregunta o la primera frase, me es difícil confiar en Dios. A veces digo, no, pues yo creo en Él y confío en Él, pero hay áreas de nuestra vida que no confiamos en Él, que Él puede obrar en nosotros. Aunque yo creo en Dios, recibí a Cristo, soy salva, ¿verdad? Todo eso. Tengo 100 años de cristiana y me las sé de todas, pero hay áreas de nuestra vida que no le creemos a Dios que Él pueda resolver. O situaciones en nuestra vida, ya sea económica, ya sea de salud, cualquier cosa que no le creamos. No es que yo diga no le creo, simplemente en el corazón no le creemos, aunque nuestra boca no lo esté diciendo. Y como Dios conoce todas las cosas y conoce lo más profundo de nuestro corazón, Él sabe en qué cosas tú y yo no le creemos que Él pueda actuar. ¿Amén? ¿Sí me expliqué? Sí, amén. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión yo estaba en una situación económica difícil, había una deuda que cubrir, no teníamos dinero, fuimos al banco a solicitar un préstamo para cubrir esa deuda y Dios me dijo no. Yo lo voy a hacer. Ahí reconocí y entendí que yo no estaba confiando en Él. ¿Sí? Yo caí de rodillas, le pedí perdón, dije, perdóname Señor, porque siempre me he creído una mujer de fe y me doy cuenta que no te estoy creyendo. Esa parte, hay áreas que tú y yo no le creemos, por eso andamos buscando soluciones en otras partes. ¿Amén? Amén. Ahora, estoy enojado con Dios. Puedes estar enojado con Dios por algo que no haya suplido en tu vida o porque te sentiste abandonado por Él toda tu vida, no sé. A veces nos enojamos con Dios. ¿Tengo miedo a los planes y propósitos que Dios tiene para mi vida? A veces tenemos miedo porque no queremos, pensamos que no lo podemos hacer.
o tenemos miedo al compromiso. Reacciono con mucha preocupación y miedo a las diferentes problemáticas de la vida, que por todo me asusto, hasta me enfermo, los nervios se alteran por cualquier situación que se nos presenta. Me preocupo demasiado cuando confronto algún problema financiero. Tengo miedo a la vejez porque pienso que no tendré a nadie conmigo para cuidarme. Un devocional con Dios no es algo que busco o deseo. Solo busco a Dios cuando tengo problemas o me siento presionado. Muchas veces me siento confuso en cuanto a mi futuro o propósito de la vida, en la vida, perdón. No le encuentro sentido a la vida, me he querido suicidar, siempre tengo mucha ansiedad y padezco depresión crónica. ¿Amén? Luego, pregunta 14. Muchas veces se siente inseguro acerca de su futuro laboral o económico. Raramente experimento paz y alegría interior. Creo que debo ganarme mis oportunidades en la vida. Me siento solo. Siento que emocionalmente me falta algo. Se siente sin oportunidades en la vida. Tengo envidia de las oportunidades de otros. Mi único objetivo es ahorrar dinero en caso de que sucedan imprevistos en mi futuro. Ahorrar y todo esto, que no es malo ahorrar, ¿verdad? Pero a veces se hace de una manera muy compulsiva por el temor a no tener para resolver algún asunto en el futuro. Todos debemos ahorrar, ¿verdad? Por cualquier imprevisto. Pero también tenemos que confiar en Él. Ok. Muy bien, entonces ahí guarden sus hojitas, más tarde las vamos a ocupar y me voy rápidamente al tema: ¿se puede ser hijo de Dios y vivir como huérfano espiritual? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 4, capítulo 4, verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, entender lo que provoca en nosotros, y nosotros nos sentimos o vivimos como huérfanos espirituales. ¿Sí? Vamos a estar viendo todo esto, por ejemplo, del que hablaré, hablaremos. Hay dos ejemplos que quiero mostrarles esta mañana,
que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos personas que, aunque creían y conocían a Dios, vivieron como huérfanos espirituales. Entonces, el primer ejemplo es Israel en el desierto, ¿sí? Y esto lo puedes encontrar en Éxodo 19, capítulos 19 y 20, Números 14, del 1 al 11, en Génesis 3, del 1 al 4, en Hebreos 12, del 18 al 21. Y les voy a leer toda esta introducción. 1490 años después de la caída de Adán y Eva, el monte Sinaí y el desierto del mismo nombre serían testigos presenciales de un hecho sin precedentes. Fue en esa época cuando Dios Padre escogió la nación de Israel para que fuera su pueblo. Él les prometió una tierra donde ellos pudieran vivir y una vez allí se fundaría una nación que guardaría sus mandamientos y preceptos para testimonio de las demás naciones. Dios Padre liberó a la nación de Israel de la esclavitud a la que fueron sometidos por la nación egipcia. A través de grandes prodigios y milagros que fueron efectuados por la mano de Moisés, y debido a estas manifestaciones poderosas, Moisés se convirtió rápidamente en el líder a través del cual el Padre hacía oír la voz de Dios, su voz al pueblo. Así que un día, y estando en la cercanía del monte Sinaí, Jehová le dijo a Moisés: he aquí, dice, yo vendré a ti en una nube densa. Le estaba diciendo a Moisés, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Dijo Dios a Moisés: yo voy a hablarte a ti y que todo el pueblo escuche que yo te estoy hablando a ti, para que todos crean. Y luego continuó diciendo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Esto es un claro ejemplo que tú y yo tenemos que estar alineados con Dios, ponernos a cuentas con Dios. Porque ¿cuántos de nosotros no pecamos, nos equivocamos y hacemos cosas que a Él no le agradan? Todos. Entonces, antes de estar en la presencia de Dios, hay que pedirle perdón, arrepentirnos, pedirle perdón y ponernos a cuentas con Él, para poder entrar en su presencia. Amén. 3 días después, el pueblo estaba a la expectativa. Dios mismo prometió por medio de Moisés que descendería sobre el monte Sinaí. Esto era un acontecimiento único. Jamás se había escuchado que Dios alguno se hiciera visible ante miles de testigos. Nadie se había hecho presente, ningún Dios como Dios Padre se iba a hacer presente ante el pueblo, ante su pueblo. Entonces el pueblo estaba esperando con impaciencia. El primero y el segundo día transcurrieron sin novedad, no pasó nada. Pero al tercer día, al amanecer, se desató una especie de tempestad. Al principio los truenos y relámpagos se escuchaban a lo lejos, y sobre el horizonte apareció una pequeña nube oscura, la cual comenzó a moverse lentamente y se fue acercando al sitio donde se encontraba la multitud. Los israelitas observaban con ansiedad y curiosidad. En la medida que la nube se acercaba, esta aumentaba de tamaño y poco a poco ocupó una gran parte del cielo azul. Entonces la nube, de una manera gradual, se detuvo sobre el monte Sinaí. En el momento que la nube tocó el monte, este comenzó a arder, y lo que al inicio fue curiosidad, al final se convirtió en temor, en terror. Imagínense estar ahí.
El ruido de los truenos se hizo insoportable, y como salido de la nada un fuerte sonido de trompeta se comenzó a escuchar. Al oírlo, todo el pueblo se estremeció. En ese momento Moisés comprendió lo que sucedía. Hizo salir a la gente del campamento al encuentro de Dios y se detuvo junto con ellos al pie de la montaña. El espectáculo era impresionante. La mole de granitos se estremecía y humeaba. Jehová había descendido en medio de fuego. Mientras tanto, el sonido de la trompeta se identificaba en extremo, y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estar delante de la presencia de Dios. Y a veces nosotros nos es tan fácil de: Señor, quiero verte cara a cara, quiero estar en tu presencia. Imagínense, ahí caemos muertos, espantados, temblando. Esto es poderoso. En ese instante se escuchó una fuerte voz como el estruendo de muchas aguas, y al escucharla Moisés comenzó a hablar. Y cada vez que lo hacía, Dios le respondía con truenos. Para estos, a veces los truenos que aquí en Ensenada hay, dan miedo, imagínense. Moisés comenzó a hablar, y cada vez que lo hacía, Dios le respondía con truenos. Para ese tiempo, la nube de oscuridad ya rodeaba completamente el monte, y Dios decía: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ante la fuerza de la voz, el monte parecía desgajarse, los truenos, los relámpagos se sucedían uno tras otro, y la cúspide de la montaña humeaba con intensidad. Al ver esto, el pueblo aterrorizado se alejó del lugar y se mantuvo a distancia, y comenzaron a rogar que Dios no les hablase más. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. El pueblo de Israel, sabemos que el pueblo vivió, conoció y fue testigo de los milagros maravillosos y poderosos que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Conocemos todo lo que Dios hizo: abrió el mar, cruzaron en seco, el ejército de Faraón fue destruido en las aguas. Todo eso ellos experimentaron. Comieron del maná, la nube en el día les cubría del calor, sus vestiduras nunca se gastaron. Milagro tras milagro. Pero no conocían al Padre. No tenían esa relación con el Padre. Por eso tuvieron miedo. Por eso se atemorizaron. No lo queremos escuchar a él, Moisés. Mejor te escuchamos a ti. Qué terrible. Amén. Amén. Entonces Israel, el pueblo, perece debido a una mentalidad de huérfano espiritual. Después de todos estos acontecimientos, Israel se encontraba en los límites del desierto, ¿sí? A escasos kilómetros de la tierra prometida. Pero a causa de todo esto, ¿verdad?, decidieron no escuchar a Dios directamente. Entonces Moisés escogió a 12 hombres que fueran a espiar la tierra prometida. Trajeron ¿cómo se dice? Informes, gracias. Malos informes, ¿verdad? Todo era
drama, todo era terrible, no iban a poder obtener la tierra prometida. Y toda la gente se lo creyó hasta que fueron 2 hombres que trajeron noticias diferentes, que les animaron, que le dijeron, hey, cuando el pueblo, fíjense, se quejaron de Moisés y Aarón, miren lo que ellos responden, y a veces así tú y yo respondemos a Dios. Ojalá hubiese muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto. ¿Por qué nos traes, Jehová, a esta tierra para caer a espada? Cuando les dieron las malas noticias, ¿no? Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa. ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿No sería mejor volver al mundo? Allá me la pasaba muy suave. ¿Sí? Allá era pura diversión. Al oír estas palabras, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que fueron a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Y ellos dieron buenas noticias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Israel tenía una mentalidad de huérfano espiritual? Ellos lo tenían. No le creyeron a Dios viendo las maravillas y prodigios que Él hizo. No le creían. ¿Cuántas veces a ti y a mí Dios nos ha hecho un milagro? ¿A cuántos les ha hecho un milagro? ¿Verdad? Quizás el año pasado, quizás el mes pasado, quizás algunos años atrás, Dios nos hizo un milagro. Pero ahorita, hoy en día, si tenemos algún problema, no le estamos creyendo a Dios. Así es. Por eso nos preocupamos, por eso tenemos miedo, porque no le estamos creyendo que si el Dios que me hizo el milagro el año pasado me puede hacer ese mismo Dios el milagro hoy. Amén. Y a veces no lo creemos. Amén. Y nos angustiamos y lloramos y nos desesperamos. Y no le creemos. Así era el pueblo de Israel. Había orfandad espiritual en sus corazones. Amén. Amén. Aleluya. Pues fue el tiempo, amada iglesia. Me voy más rápido, ¿ok? ¿Qué sucedió después? En Romanos 3:23 dice, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Asimismo quedamos sin acceso a Dios, y por esto por si esto fuera poco, se perdió la relación entre padre e hijo. ¿Qué pasó con el pueblo? Que no le creyeron, que no quisieron escuchar su voz. Estuvieron 40 años en el desierto y murieron y no conocieron la tierra prometida. Las siguientes generaciones fueron las que conocieron la tierra prometida, pero ellos no. Cayeron en pecado, cayeron en idolatría, en pecados sexuales, cayeron en muchas cosas, porque no le creyeron a Dios. Ellos querían regresar a Egipto, ellos querían seguir siendo esclavos, y murieron en el desierto. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Ahora, perdieron totalmente la comunicación el pueblo con Dios, ¿sí? Ahora bien, ¿de quién fue la iniciativa para establecer la comunicación entre Dios y los hombres? ¿De quién fue la iniciativa?
En Génesis 12, del 1 al 3 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De acuerdo a esta escritura, el deseo de comunicarse con Abraham vino de Dios. Dios buscó al hombre nuevamente para relacionarse con él. Amén. No obstante, Dios no solo se comunicó con él, sino que le revela su destino y sus planes para el futuro. ¿Qué le prometió a Dios? Pues que le iba a dar iba a ser grandemente bendecido, ¿sí? Que le iba a entregar una nación, que iba a engrandecer su nombre, que iba a ser de bendición para muchos. En Génesis 17, del 1 al 8, ahí se los dejo de tarea para que continúen leyendo. Entonces, Dios le promete a Abraham, ¿verdad? También le promete un hijo, ¿verdad? Hizo con él un pacto, le prometió la tierra de Canaán y le dijo que él mismo se manifestaría a su familia a través de las generaciones. O si esto no fuera suficiente, Dios le promete que multiplicaría su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Amén. Amén. Ahora bien, ¿Dios cumplió su promesa? Amén. Sí, ¿verdad? Lo leemos en la Biblia, en el resto de Génesis. Encontramos cómo Dios se manifestó a Isaac, a Jacob, que no era otra cosa más que el hijo del nieto de Abraham. ¿Sí? Y el nieto de Abraham. Posteriormente vemos a Dios que se manifestó a José, que era el bisnieto de Abraham. ¿Se fijan cómo va cumpliendo Dios? Con el paso del tiempo, la descendencia de Abraham comenzó ¿qué? A multiplicarse hasta convertirse en una nación. Amén. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántos pactos Dios ha hecho contigo? Muchos, ahí están escritos en la palabra. ¿Cuántas promesas, cuánta palabra profética Dios te ha dado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo voy a bendecir tus generaciones son benditas. Aleluya. Y voy a hacer un pueblo de ellos. ¿Cuántas veces Dios nos lo ha dicho? ¿Lo creemos? Es la pregunta. Lo anhelamos, lo esperamos. Si Dios dijo, Dios lo hará. Ahí está el ejemplo en la vida de Abraham. Amén. Él le prometió, él decidió volver a restablecer la unión y la comunión con el hombre y le hizo todas estas promesas, y cada una de ellas se fueron cumpliendo al paso del tiempo. Y el pueblo de Israel, o la nación de Israel, es la descendencia de Abraham. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y no sé qué más le siguen. Amén. Son tu descendencia. Amén. Y no solo tu descendencia carnal, sino tu descendencia espiritual, que es la más importante. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con el hombre. Dios hoy toma la iniciativa de volverse a comunicar contigo, de volver a hablar contigo, de estar en esa comunión y en esa intimidad contigo. ¿Sí? Gracias, Padre. De acuerdo a lo que leí anteriormente sobre el pueblo de Israel,
En esa historia queda claramente reflejado que cuando Israel confrontó las adversidades en el desierto, ellos reaccionaron con miedo, rebeldía, desconfianza, preocupación, enojo, ira descontrolada, murmuración. Se sintieron solos. Y no solo esto, sino que los israelitas reaccionaron refugiándose en los pecados sexuales, en ídolos y en una profunda rebeldía contra Dios cada vez que se sentían presionados o en problemas. Cada vez que ellos se sentían presionados, decían, pues voy a hacer lo que a mí me den. Eso. Me voy contra Dios porque Dios no me responde. Y voy a ser la persona más rebelde que antes fui. Y voy a caer en el pecado, volveré a mi vida anterior y voy a volver a todo lo que yo hacía, hasta peor. Porque estoy enojada con Dios. ¿Cuántas personas no han caído en eso? Por rebeldía, volviendo atrás nuevamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Que vienen los problemas, sí, que hay momentos que nos sentimos presionados, claramente que sí, pero que eso no sea la causa de volvernos atrás. Amén. Al contrario, afirmarnos más, porque tenemos a nuestro Padre, a Abba Padre, que Él está con nosotros. Debemos de dejar a un lado la mentalidad de huérfano. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía mentalidad de huérfano, por eso reaccionaron así. En otras palabras, a pesar de que Dios los sacó de Egipto, las experiencias que vivieron en esa nación nunca salió de su mente el corazón. Llevaban Egipto aquí, tatuado en el corazón. Para ellos era mejor vivir en Egipto que estar delante de Dios. ¡Qué terrible! Y a veces somos tan caprichudos. Ah, no, si Dios no me da, si no, Dios no me resuelve, me voy al mundo, allá sí me ayuda. Es tremendo todo esto. Sus mentes no fueron renovadas y nunca pudieron abrazar a Abba Padre. Dios nos va a liberar. Dios nos va a hacer libre en este tiempo. Amén. Les van a entregar otra hojita para resolver. Es un tiempo para reflexionar acerca de nuestra vida. Amén. Les voy a ir haciendo unas preguntas mientras les entregan las hojas. ¿Cómo reacciona a los problemas de la vida? En especial a los de provisión económica o protección contra los peligros o enemigos. En este punto quisiera preguntar, ¿cómo confronta una situación económica inesperada? ¿Cómo la confrontamos? Cuando vienen las situaciones económicas que no la esperamos. Santo Dios. Corremos a ver a dónde conseguimos. ¿Sí? Vamos al banco, vamos a cualquier lugar donde podamos, con el familiar o quien sea que nos pueda ayudar para resolver esa situación. ¿Sí o no? Sí, amén. El que calla otorga también. ¿Cómo reacciona cuando se siente que su vida o su trabajo está en peligro? ¿Se enoja contra Dios? Por más que lo intente, no puede confiar en Él. ¿Se parecen sus reacciones a los de los israelitas en el desierto? Siempre que se siente presionado en la vida, ¿se refugia en el sexo o en el alcohol o en algún otro falso refugio? Solo son preguntas para reflexionar. Amén.
Ahora vamos a resolver el siguiente. Bueno, si usted contestó positivamente algunas de estas preguntas que le acabo de hacer, no cabe la menor duda que usted vive con un corazón de huérfano espiritual. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo le hago para salir de un corazón huérfano espiritual? Pues de esto se trata este manual. Amén. Amén. Vamos a ir aprendiendo los principios y esperemos que todo esto nos ayude, que yo sé que sí nos va a ayudar a deshacernos de toda fortaleza mental, ¿verdad? Que nos ha tenido cautivos por mucho tiempo. Ahora sí, marque con una X cualquier enunciado con el que se identifique. Tiendo a desafiar, pelear, disputar y discutir la autoridad de Dios en mi vida. ¿Por qué Dios? ¿Sí? No, Dios, ya te pasaste con todo esto. Ahí márcale con una X. Participo en el chisme y la murmuración cuando siento que las cosas no salen bien en la iglesia. Lo vuelvo a repetir por si no escucharon. Participo en el chisme y la murmuración cuando siento que las cosas no salen bien en la iglesia. Vivo esclavo de mis pecados. Se me hace difícil ver a la iglesia como una familia. Participo frecuentemente en pecados sexuales. Vivo tratando de ocupar el lugar que otros tienen dentro de mi iglesia o mi trabajo. Me es imposible recibir disciplina. Culpo a otros por mis errores o caídas. Me levanto por las mañanas luchando contra una sensación de pesadez, oscuridad que resulta en una... ¿No está completa ahí la pregunta? Cuando enfrento problemas difíciles, gran dificultad para recibir amor, aceptación, amonestación de Dios y de otros, siempre estoy concentrado en las fallas de aquellos que no son mis autoridades, que le vemos el error a todo el mundo. Mira, ¿te fijaste? Frecuentemente me siento abandonado, rechazado por Dios. Vivo la vida sin confianza y sintiéndome inseguro. Al enfrentar problemas y situaciones difíciles, tiendo a buscar ayuda en lugares fuera de Dios. Fácilmente me olvido de cómo Dios me ha liberado de otras situaciones semejantes en el pasado. Cuando enfrento situaciones difíciles, rápidamente culpo a Dios de las mismas. Cuando enfrento situaciones difíciles, pienso que la pasaba mejor antes de ser cristiano. Sin comentarios. Vivo recordando y añorando lo que dejé cuando me hice cristiano. Me acuerdo cuando yo era, me acuerdo cuando yo hacía, me acuerdo cuando yo iba, añorando. Bueno, hay dos preguntas más que no se imprimieron ahí. Son dos nada más. Se me hace muy difícil creer que Dios pueda proveer mis necesidades. Y la última, no tengo fe en Dios. Esta evaluación está destinada a identificar de una manera más profunda el corazón del huérfano espiritual, a la vez una mentalidad del desierto.
Si usted se identificó con más de 5 enunciados, no me cabe la menor duda que usted vive con un corazón de huérfano y una mentalidad de desierto. Si usted quiere alcanzar su máximo potencial a lo que Dios lo llamó, tiene que deshacerse de esta manera de vivir. Así es. Ahora pónganse de pie, vamos a renunciar a la mentalidad de desierto.